Mis hermanos, en la pantalla ustedes se encuentran viendo el logo de Fe Mueve Montañas y si nos encontramos juntos en este estudio a través de Internet, es porque ustedes recibieron la invitación que están viendo del lado izquierdo de su pantalla. Nuestro estudio bíblico trata sobre el tema escatológico, o sea, las profecías aún no cumplidas de la Biblia. El tema de hoy se llama Israel, Estados Unidos, Irán. ¿Qué está pasando? Y, mis hermanos, no es un secreto a estas alturas que absolutamente todos sabemos de la crisis tan terrible que se está sucediendo en Medio Oriente por la guerra que la coalición, la unión de Estados Unidos con Israel, han lanzado contra el país de Irán. Sé que muchos de los que están aquí conectados han dirigido sus oraciones para que Dios actúe con bendición en esta crisis que más tarde o más temprano nos va a terminar afectando a todos. Y eso es muy bueno. Las oraciones son un arma poderosa, pero le pediría a todos aquellos a quienes llega este estudio que también dirijan sus oraciones porque tenemos otros 26 conflictos armados en el planeta por los cuales valdría la pena también orar. No nos olvidemos que cada uno de nosotros como países y a través de las redes sociales, muchas veces solamente recibimos las noticias que conciernen al sitio donde nos encontramos o dependiendo nuestros intereses, pero no olvidemos que estamos viviendo en un mundo que está en una verdadera condición de convulsión, con, en este caso, 26 conflictos armados activos en diferentes lugares. Bien, vamos a entrar en materia y es muy importante que yo les señale varios detalles antes de que iniciemos con la información. A ver, miren, el año pasado, en el mes de diciembre, yo fui invitado, como lo pueden ver a través de la imagen que está del lado derecho de su pantalla, a compartir un estudio sobre las profecías de la Biblia que aún no están por cumplirse en algo que fue llamado Reunión Anual de Escatología, que estuvimos compartiendo con un número muy grande de hermanos en una iglesia hermana nuestra en Cristo en la comunidad de Paso Rosario, Veracruz. Cuando yo compartí con los hermanos la información y desarrollé la presentación del tema, desarrollé una presentación, como lo están viendo del lado izquierdo arriba, que incluía 25 diapositivas, una presentación larga y que a pesar de tener hora y media para la exposición, fue un tiempo que quedó muy corto para todo lo que se tenía que compartir. Ahora bien, en esa exposición que yo le di a los hermanos, quiero dejarles claro que yo me enfoqué, y de hecho yo me enfoco, a estudiar la profecía de la Biblia, pero desde un punto de vista geoeconómico. Todo lo que sucede en el mundo, desde el año 2008 hasta el 2015, yo traté de estudiarlo a profundidad, pero desde un punto de vista donde se tomara en cuenta la geoeconomía, la economía del planeta en general. ¿Por qué? Porque encontré que estudiar la profecía desde un punto de vista geoeconómico nos da mejores certezas sobre cómo interpretar los pasajes proféticos de la Biblia. Todo basado en un principio. Si de forma general los cristianos creemos en el futuro establecimiento de un gobierno mundial, que estará en las manos de una persona a quien hemos aprendido a identificar con el nombre del anticristo, es imposible que ese tal anticristo o cualquier gobernante pueda ejercer dominio sobre todo el planeta si no tiene control sobre la economía del planeta, porque es de la economía del planeta de donde se deriva cualquier cosa que un gobierno totalitario quiera hacer.
tenemos que seguir la plata, como dice el dicho. Por eso es que yo preferí enfocarme a estudiar la profecía desde un punto de vista geoeconómico, porque, hermanos, cuando estudiamos así la profecía, tenemos que entender algo. Desaparece cualquier otra línea. O sea, si estudias la profecía desde un punto de vista geoeconómico, no importa ya si eres capitalista, comunista, socialista, republicano, demócrata, no importa si eres parte de una democracia cristiana, no importa si eres parte de un gobierno de centro izquierda, de derecha, porque lo único que importa es el flujo del dinero y quién es el que está controlando tal flujo de dinero. Ahora bien, a lo largo de estas ya más de 2 semanas en que el conflicto armado en Medio Oriente ha estallado, yo les pudiera decir, hermanos, que he visto una cantidad incalculable de videos, blogs, estudios, comentarios y opiniones, donde cada uno de los comentaristas habla de qué está sucediendo en Irán y toman este pedacito que podemos llamar guerra de Irán y lo meten dentro de la profecía de la Biblia y utilizando un par de versículos bíblicos ya quieren que nosotros creamos que la presente guerra en Irán es el cumplimiento de la escatología bíblica, o sea, de las profecías que aún no se han cumplido, cuando esto no tiene por qué ser precisamente lo que está pasando, porque todas estas interpretaciones bíblicas, como pueden ver en la parte de abajo, uno, no toman en cuenta el contexto bíblico, no toman en cuenta el contexto geográfico, no toman en cuenta el contexto social, el contexto de tiempo. La geoeconomía no necesita de esos contextos, porque solamente se concentra en seguir quién manipula los recursos económicos del planeta. ¿Qué significa contexto bíblico? Por ejemplo, he escuchado muchos videos que hablan de que la guerra en Medio Oriente es consecuencia del cumplimiento de las profecías, porque Jesucristo advirtió de que escucharíamos sobre guerras y rumores de guerras, algo que Jesús habla extensamente en Mateo capítulo 24 y 25. Sin embargo, en el contexto bíblico adecuado, Jesús no está hablando de que estos rumores de guerras son para el tiempo presente. Esto se refiere a la condición del mundo durante el tiempo que el mundo cristiano conoce como el tiempo de tribulación. Así que no aplica para esta era. Pero hay intérpretes de la Biblia que toman un pedacito de la Biblia sin tomar en cuenta el contexto bíblico y nos presentan información que la palabra es correcta. Es una información que está sesgada, un tanto manipulada para que se adapte a la opinión de quien está interpretando la profecía. También, al interpretar profecía, hay que tener cuidado con el contexto geográfico. Las profecías que se encuentran en la Biblia registradas donde podríamos incluir a Irán, no se refieren al Irán moderno, se refieren al imperio medo-persa, de donde se originó el moderno país de Irán. Así que también debemos ser cuidadosos porque hay que tomar en cuenta exactamente a qué territorio en particular la profecía fue dirigida. También hay que tomar en cuenta el contexto social. ¿Es que la guerra en Irán va a desatar una tercera guerra mundial? Esa es una pregunta que me han hecho mucho en estos días, cuando la realidad es que socialmente no vemos ningún indicio de que la guerra en Medio Oriente vaya a terminar derivando en una guerra mundial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, mis hermanos, en una época donde pareciera que el único derecho internacional vigente que existe es tener bombas atómicas. Si eres un país con bombas atómicas, entonces eres un país que juega el juego de la geopolítica porque tienes poder de respuesta ante los ataques de alguien más poderoso que tú. Pero si no tienes bombas nucleares, te conviertes en objeto de burla, de escarnio y de reto de parte de los países que militarmente son más poderosos que tú.
A las 2 semanas que este conflicto tiene, esos países que tienen acceso a las armas nucleares no se han ni se están involucrando en el conflicto en Irán. Sabemos que Irán está utilizando armas de fabricación rusa y armas de fabricación china. Sin embargo, ambos países, potencias por sí mismas, no se están involucrando en el conflicto. Así que no por el simple hecho de que Irán tenga a sus aliados comerciales, eso no significa que los aliados comerciales se van a involucrar en la guerra. ¿Por qué? Porque cada uno de estos aliados están en el proceso de construcción de algo más grande que veremos en unos minutos. Y también, mis hermanos, a veces se ignora el contexto del tiempo. Hay profecías de la Biblia que fueron dichas para cumplirse en un tiempo determinado y tal vez otra parte de esa misma profecía se tiene que cumplir en otro tiempo diferente y no pueden ser interpretados al mismo tiempo. Les pongo un ejemplo. Jesucristo, estando en la sinagoga de Nazaret, leyó el rollo del profeta Isaías y Jesucristo leyó lo que para nosotros hoy modernamente es Isaías capítulo 61. No debemos olvidar que la Biblia no fue escrita con división de capítulos ni versículos originalmente. Y Jesús recibe el rollo del profeta Isaías, lo abre, dice la Biblia, se dirige a lo que hoy es Isaías 61 y de inmediato Jesús empieza a decirle a quienes lo escucharon, el Espíritu del Señor está sobre mí y les comienza a decir para qué el Espíritu de Dios está sobre él. Y al final Jesús dice para dar libertad a los cautivos, para predicar el año agradable de la salvación del Señor. Después Jesús enrolla el libro de Isaías y lo entrega. Pero si ustedes van a Isaías 61, Jesús solamente llegó hasta una parte de Isaías y ya no continuó. En la parte que no continuó, dice, para traer el día de la venganza del Señor. Eso Jesús ya no lo mencionó, dejando claro que solo hasta donde él leyó se cumplió en ese momento y el resto de la profecía era para un cumplimiento futuro. Entonces también hay que tomar esto en cuenta a la hora de tratar de interpretar las profecías de la Biblia, porque esto nos puede llevar a consecuencias equivocadas. Teniendo todo esto en mente, hermanos, quisiera yo comentarles que cuando terminó esta charla sobre geoeconomía que yo compartí en el mes de diciembre del año pasado, yo me quedé en mi cabeza con la idea de que al final de esas 23 diapositivas sería una excelente idea poder colocar una especie de resumen de lo que todas estas diapositivas o presentaciones querían enseñar. Y empecé a hacerlo ya después de eso. Pero vuelvo a insistir, eso yo lo hice en diciembre de 2025. Sí, hace relativamente poco, pero la fecha es importante por varios detalles que verán a continuación. Entonces, yo hice conclusiones de esta charla, que las van a ver a continuación, y después empecé a llenar con información que corroborara las conclusiones, de tal forma que esa presentación pudiera ir creciendo con un banco de mayor información. Pues bien, esa presentación en estos momentos, en lugar de tener 23 diapositivas o pantallas de información, ya lleva 72 por toda la información que se ha producido en los últimos meses. Si el tema lo quieres estudiar con una mayor profundidad, por favor, también envíame un mensaje a través de WhatsApp y con todo gusto yo te puedo enviar la presentación de PowerPoint que contiene las 72 diapositivas con todos los datos que acabo de comentarte. Haciendo esto como una especie de contexto, mis hermanos, ahora en la pantalla, lo que ustedes están observando son las 10 conclusiones a las que yo llegué en esta charla profética. Insisto, por favor, insisto, fue en diciembre de 2025 y fueron 10 conclusiones, a pesar de que ahí
por un error digitando los números, yo puse 11, son 10. Observen las 10 conclusiones, escúchenlas y traten de razonarlas y traten de relacionarlas con lo que vemos que está sucediendo en el mundo. Conclusión número 1. Estamos presenciando la mayor guerra comercial de la historia. Conclusión número 2. El propósito de esta guerra es establecer un nuevo orden mundial conformado por 10 bloques de poder y por los países que van a dirigir cada uno de estos bloques. Conclusión número 3. Para poder lograr esto, un nuevo orden mundial, se está provocando una burbuja de deuda que va a dar paso a la mayor crisis económica que hemos conocido en la historia y que cada vez se encuentra más cerca. Les comparto algunos datos al respecto que espero les preocupen como a mí. En estos momentos, usando de ejemplo a los Estados Unidos ya debe el 134% de su Producto Interno Bruto. Si Estados Unidos produce $100, Estados Unidos debe 134 dólares. Los primeros 5 días de la guerra contra Irán, la coalición de Israel con Estados Unidos tuvo que gastar en promedio por día $1 billón por día. Un promedio que obviamente no lo paga el gobierno de Estados Unidos, sino los ciudadanos de ese país a través de los impuestos. Interesante lo que está sucediendo con esta burbuja de deuda. Sí, las guerras, entre otras cosas, hacen crecer las burbujas de deuda porque los países necesitan endeudarse para poder costear las armas que utilizan para guerrear. Conclusión número 4. Esta crisis acabará con el uso del dinero fiat. El dinero fiat son los billetes que tú utilizas, no importa el país donde tú vivas. Estamos hablando del dinero que no está respaldado por nada, porque en este momento es importante que tú como creyente sepas que ninguna moneda de ningún país está respaldada por nada, ni por oro, ni por plata, ni por piedras preciosas, ya ni siquiera por petróleo, como en algún tiempo sucedió de 1973 hasta hace no mucho tiempo, en que se construyó lo que se conoció como el petrodólar. Te recomendaría que lo buscaras en internet para tener más información. Bien, esta crisis va a acabar con ese dinero. El concepto de dinero que nosotros tenemos es un concepto que ya no va a durar mucho. Ahora, la muerte del dinero fiat, ¿qué va a provocar? Va a provocar que al final quede una minúscula, pero creo que hasta aún la palabra queda grande, una muy minúscula clase alta que lo va a controlar todo, una clase media que prácticamente no va a existir y una enorme, enorme, mayúscula clase baja. ¿Por qué? Porque cuando unos pocos controlan todo el dinero de los demás, cualquier cosa que ellos hagan no va a poder tener resistencia de parte de las otras clases. Mis hermanos, revisen un poco la historia. Toda revolución que ha existido en el mundo, sin importar el siglo o la sociedad, toda revolución ha sido posible porque la clase alta vive con excesos, esos excesos empobrecen a la clase baja y la clase baja logra convencer a la clase media de unirse contra la clase alta. Todas las revoluciones han sido así. Pero si tú logras desaparecer la clase media, entonces desapareces por completo la posibilidad de que alguien se oponga a tu control. En Europa, en los países escandinavos, han corrido últimamente encuestas donde cada vez más, en este momento ya es el 23% de la población de los países escandinavos que ya aceptan la idea de tener lo que se está llamando una renta básica universal. O sea, que a ti se te entregue un dinero
por ser ciudadano de tu país, ciudadano del mundo. Si alguno de los que está aquí conectado dice, eso sería una excelente idea, que me den mi cheque, ¿qué va a suceder cuando la llave de ese cheque te la quieran cerrar y eso sea lo único de lo que tú dependas para vivir? Aquí la clave es utilizar la geoeconomía para poder ejercer cada vez un mayor control. Conclusión número 5 a la que yo llegué. La gente a nivel mundial, cuando entremos en una crisis económica, vamos a reclamar, vamos a exigir, vamos a pedir que se nos dé un nuevo orden económico, pero que ya esté libre de deuda. Conclusión número 6. Vayan al lado izquierdo de su pantalla. Este nuevo sistema económico sí va a otorgar libertad, pero a cambio de control. Y es muy posible que este nuevo sistema económico esté basado en la moderna cadena de bloques y las criptomonedas. Si no han escuchado hablar de las criptomonedas son dinero digital, dinero que va y circula a través de Internet y que, para funcionar, utiliza lo que se llama cadena de bloques. Ahora bien, voy a utilizar el ejemplo de una sola criptomoneda, la más famosa de ellas, el Bitcoin. El Bitcoin puede ser recortado en pedacitos más pequeños y el pedacito más pequeño de un Bitcoin se llama Satoshi. Y ese pedacito, el más pequeño, es una 100 millonésima de Bitcoin, lo que quiere decir que un Bitcoin puedes partirlo hasta en 100 millones de pedacitos y cada pedacito es un Satoshi. Y si tú compras o vendes un Satoshi, recuerda la 100 millonésima parte de un Bitcoin, toda esa operación económica, aunque sea un Satoshi, queda anotado en la cadena de bloques. Así que se sabe perfectamente de dónde salió el dinero y se sabe perfectamente a qué billetera virtual llegó el dinero. Eso implica un cierto grado de control. ¿Por qué? Vamos a la conclusión que sigue a la derecha, porque este nuevo orden económico será controlado por el anticristo y la Biblia es clara, a partir de la mitad de la tribulación. Los últimos 7 años que la Biblia menciona como periodo de tribulación, no pierdan de vista que la Biblia es clara diciendo que solo es a partir de la mitad hasta que los 7 años terminen, o sea, 3 años y medio, cuando realmente el anticristo, la bestia de Apocalipsis, va a tener un dominio total y absoluto sobre todos los órdenes religioso, social y espiritual del mundo. Los primeros 3 años y medio no. Es un tiempo del establecimiento de su gobierno mundial. Y es ese establecimiento donde sucederá lo que ustedes están viendo hasta llegar a la mitad de la tribulación, donde, dice Apocalipsis 13, no se va a poder comprar ni vender a menos que las personas tengan una marca, un nombre o el número de un nombre relacionado con el anticristo. Bien, siguiente conclusión. Ante la crisis de deuda, los ciudadanos, y eso lo estamos viendo cada vez más en el mundo, vamos a exigir lo que se conoce como un metamodo de producción. Obvio, a cambio de nuestra libertad, porque lo que queremos es prosperidad. ¿Qué es un metamodo de producción? Un metamodo de producción no es otra cosa más que una economía que ya no tiene siglas ni partidos, donde el gobierno se involucra, pone reglas claras, participa en los procesos productivos, al mismo tiempo que permite a la industria privada, pero el gobierno pone los límites para que el desarrollo de esa industria privada termine beneficiando a la comunidad y así mantener una sola clase baja. En estos momentos, para que puedan investigarlo, el mejor ejercicio de metamodo de producción que ha existido en la historia sucedió en China en los últimos 40 años. En este momento, el metamodo de producción en China ha logrado sacar de la pobreza extrema a 700 millones de personas
y ha convertido a China en la economía más poderosa del planeta. No, no es Estados Unidos. Ahora, esto poco a poco los países lo van a intentar replicar al ver que las medidas que sus gobiernos han tomado no están dando resultado. Desde donde yo transmito con ustedes en México, el gobierno está ya orientándose a un metamodo de producción cada vez más claro, donde ya el gobierno está empezando a meter en el mercado productos que vienen de su propia mano y a través de ello tratar de presionar a la industria privada para que se fije o para que se atenga a los límites que el gobierno ponga. Y esto cada vez lo veremos en más países. Conclusión número 9. Los regímenes totalitarios, por favor, esto yo lo escribí en diciembre del 2025. Los regímenes totalitarios que no se alineen a este nuevo orden económico, donde haya 10 bloques de poder y un país rector de cada bloque, van a ir cayendo uno por uno. Vuelvo a insistir, se los mencioné a los hermanos en diciembre del 2025. Ahora van a ver por qué la fecha es tan relevante y se las he repetido ya 3 veces. Última conclusión, la población del mundo tiene que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque una menor población es más fácil de controlar. ¿Cómo va a ir disminuyendo la población? Como consecuencia de la eugenesia, la colección de políticas que intentan que los seres humanos no nos reproduzcamos a la velocidad necesaria para que así los seres humanos que vienen en las generaciones detrás de nosotros puedan reponer los espacios de trabajo que hoy nosotros ocupamos. Hay países en Sudamérica que están teniendo una media de población de 0,8%. En resumen, 1.000 ciudadanos de algunos países de Sudamérica, de un grupo de 1.000 ciudadanos, solo hay 8 nacimientos. ¿Cuándo esos 8 nacimientos van a poder reponer a las 1.000 muertes que eventualmente se sucederán? Muchos de los que están aquí, mis hermanos, no me van a dejar mentir, pero si ustedes platican con las parejas jóvenes tienen cientos de proyectos y el proyecto que tienen hasta el final es tener hijos, ¿sí? Y eso nos está sucediendo a los que somos padres de hijos jóvenes porque ya hay una corriente de pensamiento de qué mundo voy a heredarle a mis hijos, no tiene caso, mejor no voy a tener hijos, pero también eso puede llevar, como dice la conclusión, al hedonismo y a estas ideas que a través de los medios masivos son ideas con las que bombardean a las mentes más jóvenes, que suelen ser las más manipulables, y así convencerlos de que es mejor así. Incluso ha habido casos de personas que aún en etapa de juventud prefieren ya operarse permanentemente para no engendrar ningún hijo. Así que mis hermanos, estas fueron las conclusiones a las que yo llegué. Y después de eso, yo empecé a agregar datos que demuestran que cada una de estas conclusiones se está cumpliendo. Se los voy a mostrar, pero para mí era muy necesario compartirles esta información porque para mí es vital que ustedes entiendan que esta información es como un marco donde se está moviendo nuestro tema adentro. Irán, Estados Unidos e Israel. ¿Qué está pasando? Se está moviendo dentro de lo que yo les estoy compartiendo. No tenemos el tiempo, así que solamente comparto con ustedes unas cuantas conclusiones. Por ejemplo, en cuanto al punto número 1, que estamos presenciando la mayor guerra comercial de la historia, observen el gráfico que se publicó en el 2016, a donde se proyecta cómo crece el Producto Interno Bruto de cada país en comparación con la deuda de cada país. Y en el año 2016, China ya producía más dinero del que gastaba. Luego, vamos hacia adelante. Céntrense en la parte central. Esa tendencia va a seguir creciendo. Y esos datos llevan a la conclusión de que para el año 2030, Estados Unidos ya no va a ser ni siquiera la segunda mayor economía del mundo, va a ser la tercera y va a ser superado por la India, donde se va a estar produciendo más de lo que se gasta.
Y así, en cada una de las conclusiones yo fui agregando datos que nos demuestran que se están cumpliendo. Ejemplo también de la conclusión número uno, estamos presenciando la mayor guerra comercial de la historia. En el mes de diciembre del 2025 se anunció que el Banco Popular de China compró una tonelada de oro, con lo que suma reservas totales a la fecha de 2.306 toneladas de oro. El gobierno de China está abandonando los dólares y está comprando oro a una velocidad enloquecida. ¿Por qué? Porque la burbuja de deuda que ya les mencioné va a acabar con lo que podríamos llamar la hegemonía del dólar como moneda de comercio mundial. No estoy hablando de la caída o desaparición de Estados Unidos. No se confundan. No es el imperio de Estados Unidos, es el imperio del dólar. Ahora bien, en países que son de economía inferior a los Estados Unidos, como el país desde donde les comparto, México, ya el gobierno de este país está limitando el ingreso de dólares a la circulación monetaria dentro del país. Por ejemplo, un ciudadano mexicano no puede cambiar más de $300 por día, porque si lo intenta hacer, ya los datos aparecen a nivel nacional y en ninguna casa de cambio o banco se nos permite cambiar más dólares. Otro ejemplo, no hace muchos meses, uno de los bancos grandes de México sacó como una nota que por semana ellos ya estaban teniendo problemas para poder colocar 50 millones de dólares en el mercado mundial. O sea, cada vez más se está rechazando el uso del dólar. Eso es en cuanto a la conclusión uno. En cuanto, mis hermanos, a la conclusión número dos, que el propósito de esta guerra es establecer un nuevo orden mundial conformado por 10 bloques de países, 10 bloques de poder y sus países rectores. Bueno, quisiera que le dieran una mirada al gráfico que está en la pantalla y que data del año 2024, donde ustedes pueden ver el mundo, pero ya no dividido en países, sino dividido en bloques económicos. Cada rueda, cada círculo de color está representando un bloque de poder económico que comercia entre sí y con qué otros bloques de poder económico se conecta de manera directa o de manera indirecta. Y, como pueden darse cuenta, cuando vemos al mundo geoeconómicamente, nos damos cuenta que el mundo está más cerca de la conformación de los 10 bloques de poder de los cuales habló el profeta Daniel en el capítulo 2 y el capítulo 7 que lleva su nombre, de lo que nosotros creemos. Ahora, para la conclusión número 3, para lograr esto se está provocando una burbuja de deuda para dar paso a la mayor crisis económica de la historia. Observen el gráfico. ¿Qué observan arriba? Ahí ven el título. La deuda de los países comparado con el Producto Interno Bruto de cada país, o sea, lo que cada país produce. Si ustedes observan en la primera línea, la línea azul es lo que Estados Unidos produce y la línea roja es lo que Estados Unidos gasta. Así que ya es más la deuda que los ingresos. Observen lo que está pasando con el Reino Unido. Lo mismo lo que está pasando con otros países, Alemania, lo mismo, lo que está pasando con Francia, lo mismo, lo que está pasando con Japón, espantoso, su deuda ya rebasa el 700% de su Producto Interno Bruto, con Italia, Holanda, España, Suiza, Bélgica, pero vayan hacia la parte de abajo y observen a China y comparen lo que China produce en azul con lo que China gasta. Esto es gracias al metamodo de producción del cual ya les hablé. Y todos estos bloques de poder se irán lentamente orientando hacia eso. Muy bien. Ahora, en cuanto a la conclusión número 4, que esta crisis acabará con el dinero fiat y con una minúscula clase alta inexistente, una clase media que ya no va a existir y una gran clase baja, observen este gráfico del año 2015.
Pero ¿saben qué es lo que quiero? Que se concentren en la pirámide del lado derecho, en el pico más alto de la pirámide, el puntito más alto. Para que me entiendan, ese es el pico de riqueza del planeta. Y observen y sorpréndanse. Ahí lo están viendo. El 0,7% de la población del mundo controla la riqueza de el resto de las personas. El 0,7% de las personas controlan el dinero del otro 99,3%. El 0,7 está controlando el dinero de todos y cada uno de nosotros. Hace unos días la revista Forbes, que es especialista en tratar temas económicos como cada año, sacó el listado de las personas más ricas del mundo y el listado está encabezado por el señor Elon Musk, el dirigente de la compañía Tesla. Aparece también ahí Jeff Bezos, el dirigente de Amazon. Y para ponerlos en una perspectiva, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es un Producto Interno Bruto que la riqueza tan solo de Jeff Bezos, el presidente de Amazon, supera con mucho al Producto Interno Bruto de todo el país. O sea, lo podría comprar entero y aún así le sobraría dinero. Mis hermanos, del punto número 6, que en el nuevo sistema económico se dará libertad a cambio de control y puede estar basado en la cadena de bloques y de criptomonedas. Observen con atención esta nota que salió en enero del 2026, donde se dieron declaraciones de que los Estados Unidos estaban ya a punto de finalizar toda la estructura de leyes para que puedan empezar a circular y a utilizarse de manera totalmente libre y generalizada las criptomonedas. Esto apenas en enero del 2026. Número 8. Ante la crisis de deuda, los ciudadanos del mundo vamos a exigir un metamodo de producción donde los gobiernos nos ofrezcan lo mínimo necesario y vamos a cambiar nuestra libertad por prosperidad. Yo me encontré con esta nota interesante del año 2025, publicada en el periódico La Jornada, que dice lo siguiente: China redefinió el socialismo. El mercado funciona como medio, no como fin. Y sectores estratégicos como la energía, transporte y el banco dependen por completo del Estado, que regula la economía para garantizar una competencia saludable. Interesante. Mis hermanos, recuerdan que yo les mencioné, y esta es la cuarta vez, que estas conclusiones yo las escribí en diciembre del 2025, y una de las conclusiones era que los regímenes totalitarios uno a uno iban a caer. Y como ustedes bien lo saben, ya para esas fechas, diciembre de 2025, los Estados Unidos ofrecían 50 millones de dólares a quien diera información que pudiera conducirlos a la captura de Nicolás Maduro, quien se encuentra ya preso en los Estados Unidos, acusado de narcotráfico y de encabezar un cártel de narcotráfico llamado como el Cártel de los Soles. Hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado ninguna evidencia sólida de que Nicolás Maduro realmente dirigiera un cártel del narcotráfico. Siguiente detalle. Como bien sabemos, el gobierno de Estados Unidos literalmente invadió un país para secuestrar a un presidente y poderlo llevar. Y cuando todos estaban esperando que Estados Unidos invadiera Venezuela, no. Simplemente se sentó a pactar con el gobierno venezolano. El Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha reconocido como la legítima presidenta a Daisy González, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro, y obviamente Venezuela, teniendo una de las reservas más grandes de petróleo del mundo, ahora ya es llamado este país por Estados Unidos como un socio de Estados Unidos, quien, por cierto, hace no muchos días recibió ya los primeros 800 millones de barriles de petróleo procedentes de Venezuela, algo a lo que el gobierno de Maduro directamente se resistía. Pero al parecer, el gobierno que se quedó
supo hacer lo necesario para mantenerse en el poder. Y esto obviamente nos lleva a Irán, a otro régimen totalitario que en cuestión de unos cuantos días de diferencia con respecto al secuestro de Nicolás Maduro, pareciera que también se encuentra en graves problemas. Y eso nos lleva a la parte central de nuestro tema: Israel, Estados Unidos e Irán. ¿Qué es lo que está pasando? Para entender qué está pasando, tienen que tomar en cuenta cuatro piezas de rompecabezas que están del lado derecho, porque las cuatro se unen para explicarnos qué es lo que está sucediendo. Pieza número uno, sionismo. Pieza número dos, los archivos Epstein. Pieza número 3, el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Pieza número 4, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Estas cuatro piezas están entretejidas y estas cuatro piezas nos explican qué es lo que está sucediendo en Irán. Pero antes de explicarlo, tenemos que definirlas. Sionismo. El sionismo es una corriente de pensamiento que cree que Israel tiene que expandirse hasta dominar todo el Oriente Medio. Y seguramente muchos cristianos levantarán la mano y dirán: hermano, pero ¿qué no Dios eso fue lo que le prometió a Abraham cuando le dijo que desde Egipto hasta el río Éufrates sería su territorio, y ese territorio Estados Unidos nunca lo ha tenido? No, el sionismo no tiene nada que ver con la promesa bíblica. La promesa bíblica fue algo que Dios, por su intervención sobrenatural, propiciaría para Israel. El sionismo es una ideología humana que pretende la idea de que Israel tiene que expandirse, no importa el costo que esto conlleve. Y en unos momentos verán unos datos escalofriantes de lo que está provocando el sionismo. Los archivos Epstein. Como bien lo sabe la mayoría de los que están conectados, Jeffrey Epstein fue una persona que a lo largo de más de 20 años se volvió famosa en el mundo de la gente hiper mega rica del planeta. ¿Por qué se hizo famoso? Porque en unas islas de su propiedad organizaba fiestas a las que solo iban invitados sumamente especiales, fiestas que hoy se sabe eran fiestas donde se practicaba todo tipo de aberraciones sexuales y aún incluso cosas más grotescas. No solamente se habla de pederastía, de violación de infantes, incluso se habla de que, influenciado Jeffrey Epstein por la información proporcionada por neurocientíficos de California, creía firmemente que cuando a un infante, a un niño lo estás torturando, el sistema, el metabolismo del niño produce una hormona como consecuencia del sufrimiento, y esa hormona, si tú bebes la sangre de ese niño, va a tu cuerpo y ayuda a que tu cuerpo se reconstituya y rejuvenezca más. Así que sobre la mesa hay acusaciones incluso de canibalismo infantil y de sacrificio infantil. Y Jeffrey Epstein invitaba solo a gente extremadamente poderosa, grababa todo lo que ellos hacían para después utilizar estas grabaciones y obtener favores de estas personas a cambio de que él no revelara esos nombres ni lo que hicieron. Ya hablaremos en unos segundos más de eso. El Mossad. El Mossad es el servicio de inteligencia israelí, y que ahora se sabe, ellos fueron quienes lograron acceder por primera vez a la totalidad de los archivos Epstein, algo que también ya está en manos de la KGB, la agencia de espionaje ruso. Y por otro lado, el presidente Donald Trump. ¿Qué tiene que ver Donald Trump en esto? Bueno, para que se den una idea, los archivos Epstein han sido liberados. Escuchen bien, por favor. Los archivos Epstein son 15 millones de hojas carta. 15 millones de hojas carta, donde aparecen fotografías, correos electrónicos,
y mensajes a través de celulares donde se compartía todo lo que hacían estas personas. 15 millones de hojas. Ya están las piezas del rompecabezas. Vamos a unirlas. Observen lo que está escrito del lado izquierdo. Irán, Israel, Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? El lobby sionista, lobby se le llama a un grupo de poder. Ya explicamos qué es el sionismo. No sé si ustedes lo sepan, pero existe un lobby sionista, un bloque de poder que controla a los Estados Unidos. De verdad, lo controla. Aquí es a donde yo necesito que ustedes, por favor, investiguen un poco, porque toda la información está disponible en Internet y está analizada de una manera bien equilibrada, sin sesgos partidistas y sin tratar de darle razón absolutamente a nadie. Incluso el actual presidente de los Estados Unidos públicamente ha declarado que existe un lobby sionista y que ese lobby sionista es quien realmente dicta las políticas hacia el interior de los Estados Unidos. Irán, Israel y Estados Unidos. ¿Qué está sucediendo? El lobby sionista que controla los Estados Unidos usó el genocidio en Gaza para poder activar, motivar y arrancar su idea expansionista en Medio Oriente. Escuchen esto. Cuando el grupo terrorista Hamas ingresa a Israel y comete un atentado terrorista y asesina a 1.219 personas, Israel responde bombardeando Gaza y a cambio de las 1.719 personas, Israel lo que hace es asesinar hasta el 26 de enero del 2026, se habían contabilizado 71.167 personas. Un auténtico genocidio para poder apoderarse de Gaza. Y ahora, en estos momentos, están haciendo lo mismo, intentando apoderarse del Líbano bajo la excusa de que el Líbano está luchando a favor de Irán. ¿Qué está pasando? Vayan al bloque del lado derecho. Estados Unidos ejecuta el secuestro del presidente de Venezuela para poder aprovisionarse del petróleo del país en los preparativos para la guerra que se venía junto con Israel en contra de Irán. Tan solo el día de ayer, por favor, busquen la información, tan solo el día de ayer, archivos de la inteligencia israelí fueron hackeados y liberados en Internet, archivos que demuestran que desde el año pasado hubo unas reuniones secretas en Canadá donde se acordó el ataque que se iba a realizar en contra de Irán. ¿Qué está pasando? Vamos a los siguientes dos bloques. El costo de una eventual guerra sionista, expansionista contra Irán, en el sentido económico, frenó la intervención de los Estados Unidos. Durante semanas, Estados Unidos no se quiso involucrar. Fue entonces cuando el Mossad de Israel libera en Internet las 13 millones, perdón, las 13 millones de hojas de los archivos Epstein. Escuchen, en estos 13 millones de hojas, el nombre de Donald Trump aparece mencionado más veces que el nombre del personaje Harry Potter en los 7 libros de la saga que lleva su nombre. El nombre de Donald Trump en estos 13 millones de hojas aparece mencionado más veces que el nombre de Harry Potter en las novelas 7 que forman parte de su franquicia. Y ante esta filtración, no hubo otra alternativa. El presidente de los Estados Unidos tuvo que entrar en la guerra, que a los ciudadanos de este país les está costando más de $1 billón por día, algo que les estoy señalando en el bloque del lado izquierdo. Vamos al bloque del lado derecho. Irán se ha mantenido hasta el día de hoy como un país que durante años ha demostrado que estaba preparado para esta clase de guerra e Irán lo que está haciendo en estos momentos
desarrollar un concepto estratégico de guerra que se llama guerra asimétrica. Irán está consciente que no puede enfrentarse frente a frente al poderío de la coalición de Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿qué está haciendo Irán? Mientras Estados Unidos e Israel se enfocan en las fortalezas de Irán, Irán se está enfocando en las debilidades de Estados Unidos y de Israel. Les pongo un ejemplo. Irán está lanzando drones explosivos que tienen un costo, cada uno de los drones, de alrededor de unos $40,000, mientras que Estados Unidos e Israel están tratando de interceptar esos drones, que no siempre lo logran, con armamento que cuesta, por ejemplo, cada uno de los misiles $4 millones. Así que si logran frenar ese dron iraní gastó $40,000, Israel y Estados Unidos gastaron únicamente $4 millones. Mis hermanos, ya hacia la conclusión, todo lo que nosotros hemos visto hasta este momento seguramente nos deja con preguntas semejantes a las que ustedes ven en pantalla u otras parecidas. Uno, ¿cuándo acabará la guerra en Irán? Dos, ¿esta guerra provocará una tercera guerra mundial? Tres, ¿esta guerra tiene relación con alguna profecía de la Biblia? Cuatro, ¿Israel, siendo el pueblo elegido de Dios, tiene derechos de enarbolar el sionismo? Pregunta número 5, ¿qué sucederá económicamente con el mundo? De una manera indirecta, mis hermanos, cada una de estas preguntas han sido respondidas, pero me gustaría hacer algunas precisiones para concluir. Una vez que yo concluya, dejaré de compartir esta presentación y ya el hermano Félix Frías y su servidor nos abocaremos a responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Que recuerden, pueden dejarlas en el chat en la parte de abajo de esta transmisión, o pueden ingresar ese mismo chat y hacer clic o pulsar sobre el enlace azul que encuentran en los primeros comentarios, lo que los llevará a un sitio donde pueden hacer sus preguntas de forma completamente anónima. Mis hermanos, he visto a mucha gente que está invocando Ezequiel capítulo 38, la guerra de Gog, para decir que la estamos presenciando. No, no la estamos presenciando. La guerra de Gog habla de una invasión de por lo menos 6 países que intentarán invadir Israel. Y sí, Irán será uno de esos países. Y aquí, en esta guerra, no vemos a 6 países uniéndose en una confederación en contra de Israel. ¿Se va a provocar una tercera guerra mundial? No. El único pasaje de la Biblia que está por cumplirse, que sugiere una guerra de escala mundial, es cuando se suelta el jinete de Apocalipsis y claramente se le dice a Juan que este jinete es la guerra y a ese jinete se le da el poder de quitar la paz sobre la tierra. Ese es el único pasaje que sugiere la posibilidad de una futura tercera guerra mundial, pero pocos cristianos se dan cuenta que ese jinete, la guerra, aparece cabalgando después de que surge el primer jinete, el jinete del caballo blanco, que se presume es el surgimiento del anticristo. Y es entonces después del surgimiento del anticristo que entonces se manifiesta el jinete que aparentemente causará y probablemente llevará al mundo a una muy pequeña guerra de alcance mundial. O sea, cuando el anticristo ascienda al escenario mundial, no crean que sus primeros 3 años como gobernante mundial van a ser fáciles. Los 10 bloques de poder se opondrán a él. El libro del profeta Daniel incluso menciona que 3 bloques de poder van a hacer la guerra contra él. Y probablemente estas sean las guerras de las que habla el mismo libro de Apocalipsis, personificadas con el jinete del caballo rojo. Entonces, sí, hay en la Biblia, en un sentido escatológico, profecías que apuntan a una guerra de escala mundial, sí, pero hasta después de que el anticristo se manifieste. Antes no. En este momento lo que estamos viendo son guerras
que están permitiendo posicionarse a los 10 bloques de poder económico y a los países que van a estar rigiendo, dirigiendo esos bloques de poder. Queda claro, tremendamente claro, que Estados Unidos ya está empezando a jugar el rol de país rector de la mayor parte del continente americano. No cuenten por favor a Brasil, eso es aparte. Todos ustedes fueron testigos en los últimos días que en medio de la guerra con Irán, Estados Unidos anunció la formación de un grupo a quien llamó Escudo de las Américas, donde 13 países de América Latina se unieron con Donald Trump para, supuestamente, desarrollar estrategias para el combate contra las drogas. Es más, hace 2 días Ecuador anunció que se abría en su capital una oficina del FBI de los Estados Unidos, cuando en teoría la función del FBI solamente es indagar los problemas hacia el interior del país de donde ellos forman parte, Estados Unidos. Bueno, ya hay una oficina del FBI en Ecuador y muchos hemos escuchado las declaraciones del presidente argentino Javier Milei completamente alineado a las políticas de Donald Trump, en un momento en el cual, por ejemplo, en Argentina, todos los días cierran 23 empresas a causa de las medidas económicas que lo único que persiguen es, recuerden, empobrecer a la gente y hacer desaparecer la clase media. Así que mis hermanos, esto es lo que está sucediendo. ¿Cuándo parará la guerra en Irán? En estos momentos no existe un dato que nos permita anticipar cuánto tiempo aún durará esta guerra, pero desde el momento en que la guerra ya tiene más de 2 semanas, yo les puedo asegurar que eso significa que ya es una guerra que se está saliendo de control para quienes la iniciaron, Estados Unidos e Israel, bajo el pretexto de que Irán estaba tratando de producir armas nucleares cuando, ya lo mencioné, los relatores de la ONU que han examinado el caso públicamente han afirmado que no hay evidencia de que Irán estuviera desarrollando armas nucleares. La guerra se está saliendo de control. ¿Por qué se está saliendo de control? En días pasados, Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, le quitó sanciones a Rusia para que en el mundo pueda circular el petróleo ruso. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Al haber guerra, el precio del petróleo sube. Al subir el precio del petróleo, todo sube. Pero si yo hago ingresar más petróleo, hay una mayor oferta. El precio tiene que bajar. Lamento decirles que esto no sucederá. Las restricciones que Estados Unidos le quitó a Rusia para que su petróleo se pueda vender, lo único que van a hacer es que tal vez el precio no suba más, pero no lo va a hacer bajar. Eso solamente sería en caso de que una eventual guerra, que esta guerra eventualmente terminara. En estos momentos se dirigen hacia Irán la infantería de los Estados Unidos con las claras intenciones de hacer una invasión por tierra en Irán. ¿Cuál es la intención? El quitar al gobierno iraní para poner a un gobierno que esté alineado con los intereses de Estados Unidos y de Israel. ¿Esto va a ser posible? No. La geografía de Irán, como la geografía de Irak, como la geografía de Afganistán, los convierte en países prácticamente inconquistables, lo que significa que muy probablemente Irán, si Estados Unidos no se detiene, se convertirá en un nuevo Afganistán, donde ingresen, pero no logren ganar ninguna guerra y tengan que retirarse. Mis hermanos, revisen la historia. En todos los países donde recientemente Estados Unidos ha ingresado, llámese Irak, Afganistán y Libia, los gobiernos no han cambiado. Todo ha vuelto exactamente a como era antes, con la diferencia de que ahora ya los países están un poco más alineados al desarrollo de estos 10 bloques de poder. Esto es lo que terminará sucediendo en Irán. En estos momentos se asegura que el hijo del líder iraní que quedó en su lugar ha sido muerto. No está confirmado. Hasta el día de hoy ya van 6 días
en que no hay ninguna aparición pública del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Lo único que hizo fue aparecer en un video donde sale hablando de la guerra, motivando a los israelíes a que continúen con esa guerra y, curiosamente, al analizar el video cuadro por cuadro, en las manos del primer ministro de Israel aparecen 6 dedos, no 5. ¿Qué quiero decir con esto? No es un video que fue grabado por él, sino un video creado con inteligencia artificial. No, no parece que esta vaya a ser una guerra que vaya a acabar en las próximas semanas. Va a durar más tiempo. Cuando termine, entonces tendremos a países más empobrecidos, a un país iraní que seguirá siendo el mismo, pero con un gobierno más alineado a los intereses de lo que se está creando. Porque seguramente en el Medio Oriente Irán va a ser país rector de uno de esos bloques de poder. Concluyo diciéndoles que en este momento el mundo ya no es un mundo bipolar. Tus padres y tus abuelos crecieron con el miedo de una guerra nuclear entre un mundo gobernado por dos potencias, Irán y la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, que ya no existe más. Y el miedo era en qué momento se aprietan los botones para que empezara una guerra nuclear entre estas dos potencias. Incluso, para quien no lo sepa, en 1963 hubo una crisis en Cuba que casi desata la Tercera Guerra Mundial. Mis hermanos, ya el mundo bipolar no existe. Por favor, entiendan, lo que está sucediendo es que ante nuestros ojos se está construyendo un mundo multipolar, donde por lo menos claramente hay un bloque de poder encabezado por los Estados Unidos, otro bloque de poder encabezado por Rusia, otro bloque de poder encabezado por China, otro bloque de poder que empieza a perfilarse ya como encabezado por India, otro bloque de poder que se ve claramente encabezado por Sudáfrica, otro bloque de poder encabezado por Australia. Eso es, mis hermanos, lo que estamos presenciando. Así que preparémonos y en cierta forma tengamos en nuestro corazón el, el pensamiento de que estamos viviendo en una generación privilegiada, porque nunca antes en la historia, mis hermanos, se habían cumplido tantas cosas que fueran dándole forma a la profecía de la Biblia. Quisiera yo, mis hermanos, concluir siendo bien claro con algo. Todas las profecías de la Biblia que apuntan a conflagraciones mundiales, todas son a partir de que inicie la tribulación. Y por favor, no pierdan de vista que la tribulación inicia con la firma de un pacto de paz entre el anticristo, que ya tendrá mucho poder, y el pueblo de Israel, lo que no quiere decir que los otros bloques de poder lo quieran aceptar. Ahí arranca la tribulación. Y no olviden que la tribulación es un tiempo de juicio para la nación de Israel, no para la iglesia redimida de Cristo. Así que antes del inicio de la tribulación, antes de la firma del pacto de paz, la iglesia de Cristo será llevada a las nubes en lo que nosotros conocemos como el arrebatamiento. Así que, hermanos, agradeciéndoles en verdad que hayan tomado la decisión de quedarse hasta el final de esta exposición, que cubrió 20 minutos más de lo que usualmente hacemos, pero que era muy necesario para tener toda la información. Dejo pues entonces de compartir pantalla para volver ya al panel general y, mis hermanos, estar ya a la disposición de que nuestro hermano Félix nos anote si hay alguna pregunta o si hay algún comentario que él quiera, que él crea prudente agregar, mientras también hacemos lo propio, checar si hay alguna pregunta disponible. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga y les recuerdo que este tema a partir del día de mañana va a estar disponible en mi canal personal de YouTube, Miguel Montoro Ministerio, por si quieren volver a verlo o compartirlo con alguien más. Hermano Félix. Sí, mis hermanos, queremos recordarles que si ustedes van al link en el chat, ustedes pueden hacer sus preguntas anónimas, pero también si alguien quiere levantar la mano, que yo puedo verlo, o abrir el micrófono y hacer una pregunta, de esa manera también es aceptable. Así que cualquier pregunta que ustedes tengan para mí